En ese momento llegaron los discípulos y se sorprendieron al ver a Jesús hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer, por su parte, dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha adivinado todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías?». Ellos salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, los discípulos le insistían: «Maestro, come». Pero él les dijo: «Yo me alimento de un manjar que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Será que alguien le ha traído comida?». Jesús les explicó: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues fíjense, los sembrados están ya maduros para la recolección. El que trabaja en la recolección recibe su salario y recoge el fruto con destino a la vida eterna. De esta suerte se alegran juntos el que siembra y el que hace la recolección. Con lo que se cumple el proverbio: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a ustedes a recolectar algo que no han labrado. Otros trabajaron y ustedes se benefician de su trabajo». No solamente hay deportes y otros pasatiempos que nos causan mucho placer y que desearíamos ocupar todo nuestro tiempo en ellos. También hay tareas, también hay trabajos que igualmente nos agradan tanto que no nos preocupa que pasen horas y horas mientras los estamos desempeñando. Incluso hay quienes dicen: «Me están pagando por lo que más me gusta hacer». Sí, hay tareas que asumimos con toda la disposición de nuestro corazón y las hacemos con alegría, al grado tal de no querer dejar de hacerlas, aun cuando el cansancio sea mucho. ¿Cuánto tiempo podemos pasar haciendo lo que nos gusta tanto? Aun y cuando los costos del esfuerzo físico y económico también, así como la inversión de tiempo, sean muy elevados. Esto mismo era la experiencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, y que descubrimos en el pasaje que nos toca escudriñar en esta ocasión. Dejaremos los primeros 4 versículos de este pasaje que hemos leído para volver a ellos en la siguiente exposición. Ahora nos enfocaremos exclusivamente en los versículos 31 al 38, en los que descubriremos, admirados, la obediencia ejemplar, es decir, un paradigma de obediencia cumplida por Jesús. Y veamos en qué grado el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a cumplir una tarea que le fue encomendada. En primer lugar, Él consideraba la voluntad de su Padre y la tarea que el Padre le había encargado para hacer en este mundo su alimento. Él decía: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado». Esto era porque los discípulos llegaron con comida y se la dieron. Y le insistían: «Maestro, come». Fue cuando él dijo: «Mi alimento es diferente. Mi alimento es hacer la voluntad, hacer la tarea, hacer el trabajo que el Padre me ha dejado para realizar en este mundo». Consideraba entonces la voluntad del Padre y la tarea a realizar como alimento. Y no solo un alimento común, sino como un manjar. Así lo traduce la versión que leímos al principio, la palabra: «Yo me alimento de un manjar que ustedes no conocen». Podemos imaginar entonces lo que el Señor estaba diciendo con relación a cumplir con la voluntad de su Padre, a someterse a ella, no en forma forzada, no en forma obligada, sino con gusto,
al grado tal de decir, ese trabajo es mi comida. Y además no es una comida simple, es un manjar que yo quiero comer, que yo quiero disfrutar. Y además lo anhelaba cumplir completamente. Él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo sus planes. Es decir, no solo comer un poco de esa tarea, no solo someterme un poco a la voluntad de mi Padre. No, yo quiero llevar a cabo sus planes. Lo que Él me ha encomendado a hacer, yo lo quiero hacer. Otra palabra lo traduce de esta manera. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. ¿Podemos darnos cuenta de lo que el Señor está diciendo? Otra vez habla de satisfacción, como de alguien que ha terminado de degustar el mejor de los manjares. Él dice, voy a estar satisfecho, me voy a sentir lleno, pleno, cuando termine el trabajo que Él me dio. Así es como se sentiría el Señor Jesús al terminar completamente esa tarea que su Padre le había encomendado a hacer en este mundo de pecado. Por eso, con tanta satisfacción, como cuando se ha comido la mejor de las comidas, al final de su vida, el Señor Jesucristo le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y quién nos recuerda que unos instantes antes de morir podemos escuchar nuevamente la declaración de alguien que ha completado perfectamente su tarea? Recordémoslo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La tarea que Él recibió para hacer. Se sometió a la voluntad del Padre con todo su corazón. Le agradaba hacer la voluntad del Padre y la cumplió totalmente. Por eso Él dijo, consumado es. Y entonces murió y entregó el Espíritu. En segundo lugar, su obediencia es ejemplar por su obra perfecta. El Señor Jesús hizo su trabajo al pie de la letra. No obvió ningún paso que tuviera que dar. Desde dejar su glorioso trono celestial en las alturas, para venir y sufrir la humillación de encarnarse y convivir entre los pecadores, además de sufrir y morir por causa de ellos. Por lo que hablamos de su sacrificio pleno, un sacrificio total y completo, una tarea hecha absolutamente. Él lo dice en estas palabras, que ahora les comparto en varias versiones de la Escritura. Primera de ellas, otros fueron los que se fatigaron trabajando. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Es por demás obvio que el Señor se está refiriendo directamente al trabajo hecho por Él para lograr la salvación de los pecadores. Fue un trabajo perfecto, pues su obediencia fue perfecta. En la poesía de Pablo del capítulo 2 de Filipenses, dice de Cristo que, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una obra perfecta, un trabajo pleno. Él dice a sus discípulos, otros son los que se han fatigado haciendo el trabajo. Otros han invitado a la gente a venir a la salvación. Él había hecho ese trabajo. Él era el que había sembrado.
con su propia vida la palabra de la salvación. También fue una obra perfecta por su pleno resultado. Perdón y justicia total para los pecadores. Vida plena y eterna para ellos. Fue una obra perfecta. Hizo el trabajo que tenía que hacer y lo hizo con agrado, con dedicación, con amor, con toda su voluntad. Y logró un resultado perfecto. La salvación de los pecadores. La transformación de sus vidas y la vida eterna para ellos. Recoge el fruto con destino a la vida eterna. Hemos visto por qué la obediencia de Cristo es ejemplar. Porque fue una obediencia completa y porque el resultado de tal obediencia fue perfecto, la salvación de los pecadores y la vida eterna para ellos. Pero este mismo pasaje bíblico todavía tiene algo importante que enseñarnos a quienes ya hemos sido redimidos y gozamos ya de la vida eterna. Hablamos sobre la urgencia de seguir su ejemplo. Una vez que el Señor ha dado testimonio a sus discípulos de lo que era más importante para Él y que lo hacía con gusto, con dedicación, con agrado, con toda su voluntad, pasa ahora a decirles a ellos que también este tipo de obediencia debe ser su prioridad de vida. Pues Él dice que los campos están listos para la siega. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues fíjense, los sembrados están ya maduros para la recolección. Despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Levanten los ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. La urgencia de seguir el ejemplo de obediencia irrestricta a la tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado es porque los campos ya están listos para la cosecha. La gente está lista en medio de la maldad de este mundo, del cansancio, del agobio, de la oscuridad, para escuchar el mensaje bendito de la salvación en Jesucristo. Es el tiempo de actuar, es el tiempo de la cosecha. Y debemos responder con mucha disposición y alegría, pues también hay motivaciones para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Primera motivación, la paga, la entrecomillamos eso de la paga, nuestra propia salvación. El Señor dice, el que trabaja en la recolección recibe su salario. Con cuánta benevolencia el Señor habla de nuestra salvación como si fuera un pago por algo que nosotros hubiéramos hecho cuando nosotros no hicimos nada. Fue Él el que pagó con su propia sangre por nuestra salvación. Pero Él dice, ustedes van a trabajar cosechando, entonces reciben un pago. Y dice el texto, a los segadores se les paga un buen salario. Es decir, no es un salario mínimo, no es un salario pobre, no es un salario limitado. ¿Quién puede valorar la salvación que hemos recibido? ¿Quién la puede evaluar? ¿Quién puede decir cuál es el monto de ella? Nadie. La sangre de Cristo, que es invaluable. Pero ese pago que Él dice que es para nosotros los cosechadores, fue hecho por Él mismo. Él pagó por nuestro trabajo. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán la vida eterna. Dios premiará a los que trabajan. Bueno, eso sí, todo lo que hagamos ahora, ya como redimidos, ya salvos en Jesucristo, va a tener recompensa en el reino de los cielos. No recompensa para salvación, porque esa ya la ganó Cristo, sino ahora nuestro trabajo en obediencia a la voluntad del Señor Jesús, una obediencia como la que Él mostró con relación a su Padre para cumplir con su tarea.
así nosotros también, ahora como cosechadores de lo que Él sembró en el corazón de las personas con su muerte en la cruz, vamos a ser premiados, vamos a recibir coronas, reconocimientos públicos por lo que ahora estemos haciendo, apegados a la voluntad del Señor, cumpliendo con nuestra tarea. Segunda motivación, y es la principal que tenemos para seguir el ejemplo de obediencia del Señor, compartiendo su evangelio de la salvación, es que, notemos bien, fijémonos bien, aportamos para su propia alegría. Recordemos el gran gozo que hay en el cielo cuando un pecador es alcanzado para la salvación. Así lo dice el propio Señor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el cielo una grande alegría. Cuando a la cosecha que se hace caen rendidos ante los pies de Cristo, los pecadores, en el cielo hay gozo, hay alegría. Pero también agrega el mismo Señor que los ángeles de igual manera se llenan de alegría al decir: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero más que todos los ángeles del cielo, lo que a nosotros nos debe motivar es la alegría del propio Señor Jesús, quien ha sido el sembrador de la vida eterna. Y el privilegio de que nosotros podemos alegrarnos con Él a su lado. Así lo dice Él mismo. Se alegran juntos el que siembra y el que hace la recolección. Este es un gozo infinito por el resultado de la cosecha. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Se imaginan ustedes? El trabajo que se nos ha encargado, que debemos hacerlo con todo el corazón, con toda dedicación, es porque hay frutos de vida eterna, pecadores que vienen arrepentidos, que permiten que el Espíritu Santo, es un decir eso de permitir, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo obra aunque ellos no lo permitieran, para que tengan fe en el Señor Jesucristo. Y el resultado es que pasan a tener la vida eterna. Ese es nuestro privilegio, el que el Señor nos ha dado como cosechadores de la siembra que Él hizo con su muerte en la cruz. Habrá otra motivación más grande para cumplir con la tarea que Él nos encomendó, que saber que al hacerla con alegría y disposición de corazón, provocamos también una inmensa alegría en el corazón mismo del Señor Jesucristo. Como hemos visto, la obediencia de Cristo fue y sigue siendo ejemplar, por entregarse apasionadamente a cumplir totalmente con la tarea encomendada, a tal grado que para Él era su alimento, que incluso consideraba un manjar, el obedecer a su Padre, pues también a Él le produciría una inmensa alegría el resultado de la cosecha. Apreciables hermanos en la fe, no solo admiremos arrobados la actitud de obediencia perfecta y ejemplar de Jesús y la disposición y agrado que para Él fue cumplir con la tarea que le fue encomendada por el Padre Celestial, que llegó a considerarla como algo deseable, no obstante las implicaciones del profundo sufrimiento que enfrentaría, todo por agradar plenamente a su Padre. Y así, como Él no se ocupó de otras cosas, ni permitió que fuera desviado de su tarea, su ejemplo es un llamado para que nosotros lo imitemos y no permitamos que otras cosas, por atractivas que sean, ocupen la primacía de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo.
Retomemos la tarea que Él mismo nos encomendó al despedirse de sus discípulos al ascender al cielo y volver al seno paternal para recibir una mirada de enorme satisfacción de su Padre por su obediencia ejemplar. Es nuestra gran tarea compartir el Evangelio en estos tiempos de tanta confusión, cuando el mundo entero se desvive por atender otras cosas que en ninguna manera se pueden comparar a la trascendencia de ser perdonados de sus pecados y heredar una nueva visión de vida y la misma vida eterna. Ellos están deslumbrados por otras cosas. Es nuestra tarea llevarlos a los pies de Cristo sin dejarnos nosotros deslumbrar por esas mismas cosas. Retomemos el enfoque correcto. Es el tiempo de la cosecha. Los campos están listos para la siega. Hagamos nuestra tarea con entusiasmo, dedicación y disfrutemos de ella, como si disfrutáramos del manjar más delicioso de todos. Imitemos a nuestro bendito Salvador. Que Dios nos bendiga y su Espíritu Santo nos ayude para responder al llamado de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús, y seamos obedientes, siguiendo su ejemplo de obediencia perfecta, el paradigma de la obediencia, Jesús nuestro Salvador. Amén. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz,
siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré.